aprender, mira los pajarillos. El Padre los cuida. Eso nos habla del amor. La lluvia cae sobre buenos y malos. Sale el sol sobre justos e injustos. Es una conexión interna. El reino es espiritual. Si no, el Espíritu no viniera a darnos vida. ¿Y esto cómo funciona en los colectivos? Habiendo corazones que quieren este cambio, el Señor ahora sí que nos desafía. Y realmente no le tenemos miedo a nada. Miren, les hablo un poco del ejemplo de lo que el Señor ha trabajado. Mucho tiempo, por años, haciendo cultos debajo de un árbol, en la casa de otro. Primero, un año enterito nomás orando. Me dijo mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Y resumiendo, yo no salí de una organización completa, con nada. Son mis amigos. Y los amo. Somos hermanos. Pero su capacidad de entender algunas cosas se quedó enfrascada en un nivel que yo lo respeto. Pero yo quiero respetar más lo que Cristo quiere hacer. Entonces, yo no me puedo atar a alguien. Yo tengo que anclarme a Cristo. Entonces, yo no tengo ningún resentimiento contra nadie, es más, solamente agradecimiento a la institución de la iglesia, y lo puedo decir, a la iglesia apostólica, porque siempre fui tratado muy bien. Siempre fui tratado muy bien. Y tengo solamente buenos recuerdos de ellos. Pero yo necesito obedecer a Jesús. Y tengo que hacer su voluntad. Entonces, cuando empezamos, estuvimos ahí, me dice mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Primero buscar al dueño de este plan. No vamos a inventar la rueda, ya está escrito. Hay que buscar que Él nos lo enseñe. ¿Y cómo? El Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Entonces, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Eso no tiene caso. Ahora, ¿creemos en el mundo espiritual, sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿el poder del Espíritu es real o no? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver. Ahora, yo me siento inútil delante del reino para yo vivir en el reino. Si yo te lo testifico directamente antes de entrar a lo colectivo, a lo individual, quiero cerrar con esto, te lo testifico. Si yo un día me enfrento al día sin haberme conectado con el Espíritu, cuidado, porque la carne es traicionera. Nadie sobre la faz de la tierra puede. Nadie puede, porque esto no es subjetivo. Esto no es de, me voy a concientizar, tengo que hacerlo bien. Y vas manejando y de repente te gana el chango que llevas dentro y se te abrió hacia abajo. Muy seguido. Sí, somos homínidos al final del día. Con una invitación a ser hijos de Dios, si nos parecemos a Cristo. Pero parecernos a Cristo es un trabajo imposible para la carne, pero posible para el Espíritu. Amén, aleluya. ¿Es que tengo que hacer? Conectarme con el Espíritu todos los días. ¿Se entiende? Amén, aleluya. Y el Espíritu respeta a quien no quiera. Podemos vivir en nuestra burbuja, cada quien puede hacerlo. Yo prefiero vivir en la burbuja de Cristo. Amén, así es. Esto me ha dado resultados. Y vamos en un camino. No lo hemos logrado, pero vamos tras ello. Siempre el Señor va más allá. Llegas a un punto y te dice, acá. Pero como decía el varón ayer, esto es algo que te va haciendo mejor. Siempre vas avanzando y siempre vas encontrando algo y el Señor siempre te va mejorando en algo. Y esto es lo importante. Pero no detenernos. Cuando llegamos a lo colectivo, empezamos a orar, a buscar la alianza, que el Espíritu nos ayudara, y de repente
me dice el Señor, no te preocupes, tú busca mi espíritu, yo conozco quiénes son, porque mío es el plan. Ustedes son piezas, ninguno es protagonista, el protagonista soy yo. Entonces, buscando la alianza, empezó a llegar un hermano, luego llegó otro, ya no cabíamos en la sala de la casa. Un hermano por ahí que se adió, dijo, yo tengo ahí una cochera, pues vamos a la cochera, donde yo estaba no teníamos cochera. Fuimos a su casa, estuvimos en la cochera de él, hasta que ya no cabíamos, era como 35 en la cochera, buscando alianza. Y así ya no cabíamos, y dijo un hermano, yo tengo un patio bien grande, y ya fuimos a una casa, luego a otra, luego empezamos a brincar de casa en casa, y ahora ¿quién quiere que vayamos a su casa? No, pues en mi patio sí cabe, pues vamos. Y ahí anduvimos brincando durante tiempo, que la lluvia, que todo. Y comenzamos a organizarnos. Esto que voy a compartir es un poquito a veces delicado y no se entiende, pero se lo voy a compartir porque fue parte de lo que el Señor me habló, pero esto es algo mío, ¿sí? Sí hacemos este paréntesis, algo mío. Cuando el Señor me llamó, me dijo, tú no vas a vivir de la iglesia. Lo que se junte, yo luego te voy a dar la dirección para ver qué es lo que vas a hacer con eso. Pero tú no vas a vivir de ella. Esto es un trato entre tú y yo. Porque el obrero es digno de su salario, eso lo entiendo, no tengo problema. Pero cuando el Señor te dice, quiero hacer un trato contigo, es cosa seria. Y ella dice, bueno, vamos haciéndolo. ¿De qué se trata? Esto. ¿Por qué? Porque quiero impactar tu vida y quiero que tú dependas de lo que yo te voy a guiar. Y que nada te detenga de lo que quiero hacer. Entonces, todo eso que juntábamos, el Señor empezó a darnos dirección. Hay una hermanita que viuda, no tiene trabajo, una despensa. Ir a los hospitales, a ir a orar por enfermos, llevar tortas y aguas. Hay que ir a la invasión de las Coloradas, hay que ir a aquel rumbo a hacer un evento. Y teníamos siempre manera de hacerlo, porque siempre había para hacerlo. Éramos poquitos, no teníamos un templo, no teníamos un gasto. Todos los cultos, se termina el culto y compartíamos un alimento entre todos. Y comenzó hasta que ya no cabíamos no había un patio en el que pudiéramos caber. Y por ahí mi sobrino, que creo que iba a venir, fue a un culto y estábamos, una cosa bárbara. Y me dijo, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a mi papá si nos presta el taller de carrocería. Y sí, nos metimos al taller de carrocería, sacábamos todo el carrerillo, algunos no caminaban y los apuchábamos para sacarlos y hacíamos el culto. Estuvimos ahí hasta antes de pandemia. Llegamos a ser 300, casi 400 gentes ahí. Y esa fue la forma en la que el Señor fue trabajando. De alguna manera nos conocen en el Hospital de la Mujer, en el pediátrico. Ya la gente nos ubica, pues. Estamos trabajando, de repente hemos visto cómo la operatividad del reino no solamente nos conectó con una forma de hacer las cosas diferente. Muchos me decían, tú eres pastor. Porque normalmente yo voy con camiseta y con tenis y tú eres el pastor. Estaba yo recibiéndolos en la llegada y una señora, ¿y dónde está el pastor? No, yo soy. Porque tiene uno que tener espíritu de servicio, pero tiene que ser genuino, en el sentido de que no te debe doler lo que hace por tu hermano. Aleluya, amén. Nos tenemos que bajar de los púlpitos allá donde está la oveja. Oye, ¿cómo te ayudo? ¿En qué estás pasando? Es una conexión. Si el Rey lo hizo conmigo, ¿por qué yo no hacerlo? Nadie es grande. Y esto, en lo colectivo, esto es sumamente importante. Y quiero aclarar algo que a lo mejor no se entienda. Cuando ayer hablaba de la cancelación de los sistemas y de las organizaciones, yo me refiero a la forma de vida de las organizaciones en el mundo. Organizaciones jerárquicas autoritarias. ¿Alguien aquí le ha hecho daño al autoritarismo? Quieras o no, sí o sí pisotea. Ahora, Jesucristo lo dijo, Mateo 20, ¿se acuerdan? Por ahí en el verso 24 hacia abajo, donde Él comienza a citar, ¿se acuerdan de aquel pleito? Señor, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. A ver, danos un lugar en tu reino. Pensando que era como en el mundo. Estoy arriba y tú estás abajo. Y Jesús le dijo, los gobernantes del mundo lo hacen de esa manera.
Bueno, sabemos todo el contexto, ¿verdad? ¿Y saben qué les dijo después? Si alguien quiere ser el más grande, hágase el siervo de sus hermanos. Y si alguien quiere ser el primero, hágase el último. El Señor, si algo puedo testificar, es que estructura. He visto la estructura del universo. Es la estructura. Las partículas bariónicas, bosónicas, todo está estructurado. Todo es estructura. Todo. La vida sobre la tierra es estructura. La forma en la que fluye el tiempo, los cristales de tiempo, es estructura. Todo es estructura. Cómo viaja a través del espacio todas las partículas, es estructura. Todo. Cómo se convierte una partícula bosónica elemental sin masa llamada fotón en todo, solamente por la estructura de cambio electrónico. Y de ahí surgen todos los electrones, todo. Todo es inteligencia. Si tú ves una ecuación, no la puedes resolver cualquiera, tiene que tener inteligencia. Esa inteligencia es la estructura que nos hace entenderlo todo. Si alguien estructura es Dios, pero las estructuras de Dios son diferentes a las nuestras, son estructuras de servicio. Mire, un ejemplo sencillo. Mi hermano, ¿han visto cómo funcionan los imanes que se unen? Mi hermano es un imán, yo soy el otro. Yo le mando un fotón y él se queda con él. Y yo le estoy mandando fotones. Imaginemos que es una canica y se lo estoy lanzando. Fum, 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 fum. ¿Sabe qué va a pasar eso? Nos va a separar. Esa es la fuerza de repulsión. Todas las fuerzas funcionan igual, bajo el mismo principio. Todas sobre la naturaleza. Encontrando la partícula bosónica, todas funcionan igual. La única que no hemos hallado es el gravitón. Hoy hipotética, ahí está. Pero todas las demás se han hallado. Ahora, si yo le lanzo una y él me lanza otra, y estamos compartiendo mutuamente, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a unir. Las estructuras de Dios así están en la naturaleza y deben de estar, ¿en dónde? En el reino igual. ¿Cómo nos hacemos verdaderamente hermanos? Compartiendo mutuamente. Y tenían todo en común. Tenían todo en común y por el templo y por las casas compartían. Eso genera amistad, unidad, hermandad, fraternidad, en lo colectivo, darte en servicio a tu hermano y recordar que él va a hacer lo mismo y que tiene la mente de Cristo también, tarde o temprano generará un solo cuerpo, amén, una unidad verdadera, a través de la cual Dios podrá trabajar. Sencillo. ¿Y por qué se separa? ¿Ves? Porque el otro nomás te está mandando y mandando y mandando. Y tú dices, y tarde o temprano están tan lejos que el otro tiene que gritar, ¡hey! ¡Te estoy hablando! Y están en el mismo cuarto, pero en la misma iglesia, pero ¡eh! ¿Por qué? Porque hay almas que están muy lejos, ya se separaron de hace mucho tiempo, no están en el mismo canal, ni están buscando los mismos objetivos. Y todo se puede echar a perder cuando no se entiende desde arriba. Eso se desmorona y va gangrenándolo todo. Pero dijo Jesucristo, todo esto hay una manera de detenerlo. En lo colectivo, sean ustedes humildes y serviciales. En el mundo no es, y esto no lo digo yo, no es mi perspectiva. En el reino manda el rey, la máxima autoridad. Y él no me pide permiso a mí, ni te pide permiso a ti, ni aunque tengas 4 o 5 doctorados, maestrías, no puedes tener lo que quieras. Él no te va a pedir permiso, él es el creador de todo. Amén. ¿Me explico? Entonces, si él lo dijo, tengo que obedecerlo. Y se estructura ciertamente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, dones, frutos del Espíritu, y todo es una estructura bajo una forma de hacer las cosas como se hacen en el reino. ¿Y quién es el ejemplo? Jesucristo. Amén. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Habrá justicia bajo el régimen de autoritarismo? No hay. Nada. Se necesita Explotación. la verdadera justicia que solo el Rey de Justicia da para poner todo en su lugar óptimo. La tzedakah que nos permite a todos estar en el lugar óptimo. Miren, hay un fenómeno que sucede todo el tiempo en la naturaleza, que es
ciertos cambios de fuerzas, de interacciones que se da por naturaleza. Los átomos, todos tienen cierto número de electrones, un número muy, muy fijo, pero por momentos, ni milésimas son menos de tiempo. El electrón, que no es una partícula, sino una información, que luego la vemos nosotros como una nube de probabilidades, esa probabilidad sale de la ecuación por momentos, instantes, muy pequeños, de hecho casi inimaginablemente pequeños. Y cuando eso pasa, el que está a un costado, el átomo que está a un costado, después de que este átomo entra en crisis de identidad, porque perdió un electrón que le daba identidad. O sea, sabemos, ¿no? Hidrógeno, un electrón, y así cada uno tiene sus electrones. Entonces, el que está a un lado antes de que la cuenta regresiva termine, dona un electrón. Y él entra en crisis para estabilizar al otro. Wow. Y luego otro le dona a él. Y así, en todo el universo tan estable que vemos, se está dando este número de intercambios. Para que todo esté Qué perfecto. en orden. Ellos sí sirven al prójimo. Y me dijo el Señor, ¿te acuerdas de la inestabilidad, de la incertidumbre y del diagrama de Feynman? ¿Y si eso lo aplican en la iglesia? Mi hermano tiene un problema y yo vengo y le digo, hermano, ¿cómo te ayudo? No, hermano, me da pena, pero es que mira, se me descompuso el carro y necesito 500 y yo traigo 800. Digo, bueno, no me sale la semana, pero ahí te van, hermano, vamos. Confío en que alguien va a venir y me va a hacer lo mismo. Yo entré en crisis. Estos 300 me mantienen estable hoy y mañana, pero pasado mañana entro en crisis yo. Y de repente llega un hermano y te dice, hermano, ¿cómo estás? ¿Tienes para comer? Y pa. Es muy utópico, pero es espiritual, ¿me explico? Es muy utópico, pero es espiritual. Para Dios todo que es está en posible. crisis. Ahora, porque es el reino colectivo, porque necesitamos todos estar en lo mismo. Si no, tarde o temprano se rompe, llega un electrón que dice, yo quiero que me den, y cuando el de enseguida ocupa, yo digo, lo siento. Y el otro llega hasta que el punto de que la crisis. ¿Qué pasaría en estos momentos, hermano? Se llama el falso vacío cuántico, y eso provocaría una explosión a la velocidad de la luz, generando nada. Es decir, la destrucción de espacio, tiempo, energía, materia y todo. Se empezaría a rasgar el universo. Y me dijo el Señor, tengan cuidado de no rasgar la existencia del reino. Esto es algo práctico y sencillo. El servicio. Quiero terminar con este ejemplo nada más. Todo ecosistema funciona solamente por servicio otorgar. Recibes, otorgas. Todo. ¿Sabe cómo se renueva la entropía de la Tierra? Por los fotones de baja entropía del Sol. Lo que más nos otorga el Sol es baja entropía, que estabiliza la destrucción de la Tierra para que sigamos existiendo. Y es una cadenita, y entra por las plantas, por el mar, los seres vivos, hasta que llega a nosotros. Y nos mantiene estables. Es una cadena muy difícil de explicar para el tiempo que tenemos, pero quiero que entiendan la idea central. Otorga y recibimos, ¿verdad? Y cuando recibimos, cada quien otorga. Las plantas nos otorgan a nosotros fruto, los mares otorgan microplancton, y comienza a haber toda una cadena que mantiene la vida, porque todos otorgan. En la tecnología es lo mismo. Yo tengo un celular aquí y en todos los sistemas, todos los ecosistemas. Y si me comienza a fallar algo, este botón manda una señal, recibe un pulso, manda la señal, llega al microprocesador, hace un proceso, lo manda a la gráfica lo recibe, lo proyecta al display, el display lo recibe y lo proyecta a tu cara. Y llegó. Pero si en un momento yo la aplasto y nunca llega, ¿qué pasó? Lo llevo con el técnico. ¿Sabe cómo va a determinar en dónde está la falla? En la parte del aparato que dejó de compartir. El botón le aplastaron, sí compartió. Ok, aquí está el problema. La tarjeta sí compartió, pero el display no. Recibió la señal de la tarjeta, pero el display no compartió. Ahí está la falla. Hay que cambiarlo o repararlo. Hay que cambiarlo o repararlo. Entonces está la cadenita de compartir. Recibo. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Ahora, hay una bienaventuranza de esto. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe por qué?
Porque al dar, yo testifico que estoy funcional. Amén. Y cuando recibo y no doy, Santo. estoy como alguien que está cortando la línea del reino y dice, ya no me está Hay funcionando. que cambiarlo. A ver, ¿te reparo o te sustituyo? ¿Se entiende, hermano? La operatividad del reino es sencilla. Así es Dios. Espíritu de servicio, humildad en el corazón, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que Cristo sea en nosotros el Rey. Y que Él en lo individual nos haga mejor personas y en lo colectivo un reino poderoso para sanar el mundo. Esto es sanidad. El mundo quiere esto. Platícale esto al mundo. Entonces, hoy yo quiero de eso. Se los digo por experiencia. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Manden sus preguntas, por favor. Le damos gracias a Dios que todos necesitamos reparación, ¿verdad? Siempre hay algo que nos falla, que Dios está trabajando en nosotros. No somos productos terminados, estamos en proceso de ser reparados en cada una de nuestras áreas. Muy bien. El taller del maestro, muy bien. Ya llegaron las preguntas. Aquí le voy a pasar una a Efraín, que nos... A ver... Hay congruencia con la Está tratando de entender, está procesando. Fallamos. Hay congruencia. Sí. Hay que darle esta tema. Dice esta pregunta, ¿hay congruencia en la operatividad con la realidad en la vida diaria? Y si todavía fallamos, ¿por qué? Esa es la pregunta que hace. Le repito la pregunta, Eliezer. Sí. ¿Hay congruencia en la operatividad con la vida diaria, en la realidad diaria? Y si todavía fallamos, ¿por qué? Display. Sí, mire, esto lo decía el varón Neftalí ayer. Esto es algo que vamos a perseguir y nos va a ir haciendo mejores a como vayamos avanzando. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Ciertamente a lo mejor fallamos en algo, pero tenemos que retomar. Es decir, si nunca intentamos vencer algo, nunca lo vamos a vencer. Si no tenemos metas a dónde llegar, nunca lo vamos a lograr. Si yo no veo mi mapa de ruta y le digo, Señor, ayúdame a amar a mis enemigos, porque de repente siento que ese cabezón de enseguida ya me traigo atravesado. Entonces, esto no, Señor, esto no quiero. Y tengo que trabajar en ello, porque mientras que esté en este cuerpo va a lidiar contra el espíritu. Esto lo dijo Jesucristo también. Están en una oposición. Y necesito siempre estar alerta. Ir mejorando. Habrá áreas en las que ahorita falle, pero quizás en 4 o 5 años no. Yo te puedo decir, he avanzado. Muchos hermanos me dicen, ¿a poco usted era corajudo, hermano? No se le No ve. parece. Le digo porque ya no soy el mismo. Jesucristo está creando en mí nuevas cosas. Y cuando vamos de esa manera, entendemos que ciertamente, aunque somos imperfectos, quien nos está guiando nos va ayudando. Un día, cuando esto imperfecto, esto terminará siendo imperfecto, se vista de la inmortalidad. Ahí va a estar bueno. Ahora, la operatividad va a ir creciendo como vayamos nosotros entendiendo estos principios. Ahora, de servicio, de humildad. Y dentro de eso, si nosotros hacemos zoom, vamos a tener fallitas todos. Pero si todas esas fallas las sobrellevamos, como dice la palabra de Dios, sobrellevad unos a otros vuestras cargas, nuestras fallas. Soportaos. ¿Me explico? Ahora, mientras que estos principios va a avanzar, no vamos a ser perfectos. Y si llegara a haber un lugar perfecto, como dice el dicho, nos van a aceptar ahí. Entonces, tenemos que entender esto. Va a ir operando el reino y vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando, pero no podemos detenerlo. Okay. Vamos a ir tratando para darle lugar a las preguntas, aunque no tenemos muchas. ¿Alguien lo quiere leer? Ok. Pues es una felicitación, dice, felicidades por explicarlo con la dualidad potencial de la materia creada por nuestro Dios. Felicidades. Nuestro hermano Eliezer es un experto en general en todo lo que es tecnología
Y me encanta, siempre tiene una bonita forma de hacer la analogía. Eso es muy bueno. Bueno, ya no hay otra pregunta. Dice la Biblia, sed perfectos, porque yo soy perfecto. Pero ya todos saben, no tiene que ver como entendemos nuestra cultura perfección. Es una cuestión de madurez y de conocimiento, ¿verdad? De la verdad y poderla poner en práctica sabiendo que Dios nos lleva en el proceso que nos habla Eliezer. Ok, nuestro hermano Neftalí. Nada más para aportar un poco el apoyo a la pregunta de por qué fallamos. La naturaleza está compuesta o se rige por principios. Están establecidos por Dios. Hay principios darwinianos que, por ejemplo, en nuestro organismo y en toda la naturaleza, y es algo de lo que se mencionó ya, gobierna a través de lo que es, por ejemplo, el principio del altruismo, ¿sí? Células que se mueren para darle lugar a células nuevas, es la apoptosis. Y sucesivamente así, en diferentes áreas de la naturaleza, principios como este aplican. La naturaleza siempre gira en torno al principio de la sobrevivencia. Está siempre por sí misma, siempre buscando restablecerse a través de principios que se conocen como negentrópicos. Entonces, esa parte es algo de lo que nosotros carecemos. Yo siempre he dicho que a veces a nosotros parecemos listos e inteligentes, y a veces somos tan listos y tan inteligentes que nos pasamos de listos y de inteligentes. Y la inteligencia que a nosotros se nos dio en muchas ocasiones, en lugar de ser buena, termina siendo mala, porque nosotros la mal aplicamos. Si lo vemos desde una perspectiva meramente teológica, a eso se le conoce, a diferencia de lo que no tiene la naturaleza, se le conoce como libre albedrío. El libre albedrío es lo que a nosotros normalmente, y es tratando de apoyar a la pregunta que hicieron a Eliezer, ¿por qué fallamos? Ese libre albedrío es el que a nosotros nos mete en problemas. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que enfatiza mucho esa parte, ¿sí? Eso es algo que la naturaleza no tiene. La naturaleza no piensa en ese sentido ni se mueve en esa dirección. Entonces se mueve en función de principios distintos a los nuestros. Por eso fallamos y la naturaleza no. Muy buena aportación. Damos gracias a Dios porque así nos enriquecemos todos. Vamos a darle lugar a mi hermana Elizabeth, que también nos puede enriquecer mucho a través de aterrizar con o mi hermano, juntos a lo mejor tanto Elizabeth como con